El Mateo capítulo 13, versículo 24 dice así, y refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno a otro y el otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? Un hombre estaba haciendo, ¿verdad? Lo correcto, sembrando para tener una buena cosecha. Sus trabajadores fueron al campo, prepararon la tierra, sembraron la semilla y estaban esperando que brotara para que hubiera el fruto del trigo. Pero dice la Biblia que mientras ellos dormían, vino el enemigo. Dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Ok? Yo leo aquí que este hombre, pues era un hombre de paz, porque dice, padre de familia. Pero tenía un enemigo. Usted y yo tenemos un enemigo. No importa que usted diga, todos me aman, yo no tengo pleito con nadie. Usted tiene un enemigo. Y ese enemigo de su alma lo quiere destruir. Quiere hacerle daño a usted y a su familia. ¿Y cuándo fue cuando vino el enemigo? Cuando dormía. Cuando estaba él descansando. Él no estaba esperando este ataque. Porque si lo estuviera esperando, pues estuviera velando, tuviera guardias, pero no fue el caso. No esperaba él este ataque, porque si lo hubiera estado esperando, estuviera vigente, pero durmió. Y mientras dormía, llegó el enemigo y sembró cizaña. Fíjese que la cizaña y el trigo, las semillas se miran igualitas. No más que cuando sale y empiezan a dar frutos, se mira ya la diferencia. Y cuando salió, vinieron los siervos y le dijeron, Señor, ¿no sembraste semilla buena? Y dijo, sí. Entonces, ¿por qué esta semilla? Versículo 28. ¿Por qué esta cizaña está aquí? Esta semilla que se sembró junto con la del trigo. Un enemigo ha hecho esto. El enemigo va a venir y te va a querer dañar. Va a hacer todo lo posible. Y quizás no fue un ataque directamente en su persona, pero fue un ataque en lo que él estaba haciendo, que lo iba a afectar a él, porque pues de él iba a vivir de ese trigo, de esa cosecha que él estaba esperanzado en recoger. Pero el enemigo lo vino y lo atacó. Usted y yo tenemos un enemigo de nuestra alma que lo va a atacar. Quizás a lo mejor no lo va a atacar directamente, pero lo va a atacar en cosas que está haciendo, lo va a atacar en el trabajo, lo va a tocar allá donde anda. Sin que usted lo ande buscando, él va a venir. Y no todo el tiempo los ataques son ataques que nosotros esperamos. O sea que el enemigo no vino aquí con un ejército. El enemigo no vino aquí con una enfermedad. El enemigo no vino aquí con una prueba, con una lucha. El enemigo no vino aquí con escasez.
El enemigo vino aquí a sembrar cizaña. Y no fue al siguiente día que salió la cizaña, sino que se tomó tiempo. Pero salió. Okay. La Biblia dice que el diablo anda como un río rugiente buscando a quien devorar. Es el enemigo de nosotros. Pero si nosotros estamos vigentes, vamos a estar preparados. Y nos vamos a poder defender. Porque ¿sabía usted cuando usted está dormido, está la misericordia de los demás? Porque usted se duerme y hay unos que se duermen y no saben. Si pasó una tempestad en la noche, les tenemos que contar. Porque ellos ni en cuenta. Oye, no te despertaron los truenos, los relámpagos y todo. Yo no vi nada. Oye, no oíste que tocaron. No, pues es que se completamente se relajaron. Y hay otros que no. Lamentablemente yo soy uno de ellos que se oye un ruido, traen algo, llueve y ahí está lloviendo. Y se oyen los relámpagos. Oye, dije, bueno, qué bueno, gracias a Dios que puedo escuchar todavía. Dice, pero pues cada rato me levanto. Ahí está lo negativo y lo positivo ahí, ¿verdad? Que puedo escuchar muchas cosas cuando estoy dormido. Y hay una gente que no. Hay una gente que les dice cuando están dormidos, ¿dónde están las llaves? Las llaves. ¿Qué hiciste con este y el otro? Y a mí me dice mi esposa, ¿dónde están las llaves? Si no están en la bolsa de mi pantalón, no están en mi escritorio, si no están colgadas. Y le sigo. Dice, ¿cómo le haces, Leo? ¿Cómo le haces? Pues, Leo, pues te oigo, o sea, mi mente todavía está funcionando. Pero hay otros que se toma tiempo. Ahora, hay ocasiones que 100 veces estoy bien profundamente, pero es rara la vez que mi mente no funciona así. Pero por la mayoría, hermanos, que estoy acostado y me preguntan algo y les contesto y estoy dormido. Pero como los escucho, reacciono y les digo, sí, está esto, lo otro. Okay. Pero hay otros que el sueño los agarra y están a la misericordia de los demás. Ahora, el sueño falso que estamos hablando es lo que el enemigo hace para que usted esté a la misericordia de él. Para que usted no se pueda defender, que no escuche la palabra de Dios. Él pone ese sueño y así con ese sueño, él lo puede manipular. O se apodera de usted y no recibe nada. Fue a la iglesia, tuvo buenas intenciones, era su deseo de ir, hizo planes y llegó a la iglesia, alabó al Señor, se sintió bien y empezó la enseñanza, empezó la predicación y se durmió. ¿Qué pasó? Fue el enemigo que vino muy astutamente y él lo convenció que usted, pues realmente, usted no tiene el problema, es el pastor que es muy aburrido, o el maestro que no sabe lo que está diciendo, lo confunde. Y no es eso. Es porque lo está convenciendo a usted que el problema no es de usted, es de ellos. Y no es el caso. El problema es con usted. Que el enemigo lo quiere atar, lo quiere tener sujeto a ese sueño para que usted y yo no recibamos del Señor. Y si no recibe, en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted se duerme, pues no va a escuchar. Porque por lo regular, la mayoría de gente que se duerme, y estamos hablando del sueño natural, no están conscientes de cosas.
estamos dormidos y muchas de las veces estoy dormido. Claro que yo oigo muchas cosas, pero a la misma vez no estoy 100% consciente. No sé todo lo que pasa porque el cuerpo tiene que descansar. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos que acordarnos, si yo voy a la iglesia y escucho, pues mi fe va a crecer. Yo voy a ser bendecido. Pero si no escucho yo, entonces mi fe no va a crecer. Entonces el enemigo le robó a usted bendiciones que el Señor tenía para usted. No es el sueño natural, porque recuerde, usted ya durmió, ya descansó la noche anterior. Es para que usted esté alerta, para que usted esté listo para recibir. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sucede esto? Bueno, ya identificando que es un sueño falso, recordemos que en la mitología griega, ellos tenían el dioses del sueño, dios del dormir, y ellos sabían que había esa clase de espíritu. Ahora nosotros también tenemos que estar conscientes que ese espíritu diabólico o espíritu falso del sueño falso, que nos causa que nos duermamos cuando se nos está predicando la palabra de Dios, o que estemos enseñando, o que estemos leyendo la Biblia. Viene ese espíritu, viene ese sueño que no es natural, no es de Dios, sino que es del enemigo. Y da sueño y no recibimos. Y la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 20, que había un culto que se estaba llevando a cabo. Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12. El primer día de la semana, era un domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Ético, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Eso es lo que pasó. Un hermano en el culto se quedó dormido. Estaba sentado ahí en la ventana y rendido por el sueño, porque le dio un sueño profundo, se cayó. ¿Y qué tantos pisos era? ¿Del tercer piso? Y fue levantado muerto. Se desnucó se partió la cabeza o se quebró el pescuezo. Quién sabe qué le pasaría, pero murió. Y descendió Pablo también a ver qué es lo que había sucedido y se echó sobre él, se echó encima y le dijo, no estés alarmado, pues está vivo. Porque oró por él y el Señor hizo ese milagro, donde el enemigo quiso traer una tragedia, causó que este joven se quedara dormido durante el culto. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Bueno, porque pues le dio sueño. Y es lo que pasa, hermanos, en lo espiritual, que el enemigo quiere que nosotros no recibamos de la palabra de Dios. Él no quiere que yo y usted estemos alerta. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos
y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. O sea, despiértate. Tú te tienes que levantar. Cuando da sueño, usted tiene que hacer ese esfuerzo de levantarse. Muchas de las veces suena la alarma y no queremos levantarnos porque nos sentimos cansados y afligidos, pero nos esforzamos y nos levantamos, vencimos al sueño, vencimos al cansancio. Así también en lo espiritual tenemos que levantarnos, tenemos que decir, yo no me voy a quedar dormido, yo no voy a permitir que cuando vaya a la iglesia me empiece a dar ese sueño falso. Yo lo voy a reprender y voy a decir, Señor, te reprenda Satanás, yo vine a alabar al Señor y yo voy a alabar a Dios. Y cuando nosotros lo hemos identificado, no le vamos a dar oportunidad al enemigo, porque ya sabemos, amén, que Él nos quiere atacar, pero ahora nos vamos a defender. Alguien diga gloria a Dios. Porque yo sé que da sueño. Yo he estado en su lugar y quiero que sepa que este sueño tremendo me daba y sin razón. Porque yo sabía que había dormido bien. Por eso hice sin razón, porque ya acababa de dormir. Me había levantado, tiene unas 2 horas y luego otra vez con sueño. No. Y yo siendo nuevo en la iglesia, reconocí que algo no estaba bien. Dije, esto no es correcto. Dije, ¿cómo es posible que me dé sueño? Acabo de dormirme. Tuve un buen sueño la noche anterior y ahora me está dando sueño en la iglesia. Y lo que se me hacía más raro era que nomás acababa el culto, nomás acababa la iglesia y se acababa también el sueño. Ese es el sueño falso. Porque si el diablo lo puede dormir, le roba bendiciones. No escucha usted la palabra de Dios. Y entonces su fe no va a crecer. Y la Biblia dice que la fe viene por oír y el oír de la palabra de Dios. Viene, crece, usted está creciendo en fe. Por eso tenemos que identificar ese sueño falso y decir, no, esto no es de Dios y te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Yo vine a alabar a Dios y es lo que voy a hacer. Yo vine a escuchar la palabra de Dios y es lo que voy a hacer. Alguien diga gloria a Dios. Porque yo batallé bastante porque no sabía qué es lo que era. Y luego aparte, fíjese cómo el diablo tan mentiroso que me atacaba, estaba el santuario y allá atrás estaba el cuarto de la oración. Y escondidito así que estaba una cama, un catrecito ahí. Y varias veces me dijo el enemigo, oye, ¿por qué no vas a ir, descansas un rato? Oiga, y lo pensé, dijo, oye, estaría bien descansar acá, nadie me va a ver allá atrás dormidito. Pero yo después decía, no, pues ¿cómo me voy a dormir? Pues vine a la iglesia. Y si me pescan allá atrás dormido. Dije, no, yo no. Y yo no lo voy a hacer. Porque empezaba yo a alegar conmigo mismo, es decir, esto no es correcto. Y gracias a Dios que el Señor me estaba dirigiendo a la verdad. Es decir, lo que te está pasando no es correcto, no es natural. Que te dé sueño cuando yo te quiero bendecir. Que te dé sueño cuando yo te quiero instruir. Y por eso nosotros tenemos que saber identificar nuestros enemigos y el enemigo ese del sueño falso, aleluya, que nos da durante el culto, aleluya, que cuando viene la enseñanza y ahí estamos. Ay, y a veces no queremos ver el reloj que nadie nos mire, ¿verdad? Porque nos da vergüenza. Muy despistadamente que. Pero eso muchas iglesias ponen los relojes atrás y no enfrente. Para que los hermanos no estén viendo el reloj. Y si se voltea, pues ya sabemos lo que está pasando. Para ver el reloj. Allá está atrás, allá lo tengo. Para pescarlos.
Y esto pasa donde quiera. Y no nomás me pasa a mí, le pasa a usted. Pero yo puedo identificar el problema y espero que usted también lo identifique. Que cuando usted le esté sucediendo eso, usted empiece a decir, no, yo vine a recibir la palabra de Dios, y empiece a reprender ese diablo, ese espíritu de sueño. Y dígale, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, porque yo vine a alabar al Señor. Aleluya. Y si usted está convencido que es un sueño natural, perfecto. Tan pronto se va de aquí, se me va a la cama. Y vamos a ver si es el sueño natural. Pero yo le garantizo que tan pronto se va a ir de aquí, va a hacer otras cosas. Y no se va a ir a la cama. Se va a ir ahí a la tienda, a la pulga, a comer, al parque. Y se le va a olvidar todo del sueño. De las ganas que tenía de estar en la cama otra vez. ¿Por qué? Porque fue un sueño falso. Que le robó una bendición. Porque todo lo que estaba pensando durante el culto es irse a la cama y descansar. Y no recibió nada de la palabra de Dios. Y salió de aquí y se olvidó de la cama. Se olvidó de reposo. Se olvidó de irse allá a su cuarto, su recámara. Y se fue mejor a otros lugares. Y sabe la cosa que sucede, que no captamos, que pasa seguido. Y el enemigo otra vez lo mismo, y nos tiene. Es una revolución más. Cada domingo parece que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro que es lo que Él quiere. Para que no recíbanos, para que no crezca tu fe y nos afirmemos como iglesia, porque Él sabe que si estos se despiertan, ya no los va a poder manipular. ¿No ha oído esa frase? Si se despierta el gigante. El diablo no quiere que se despierte la iglesia. Por eso Pablo dice aquí, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, dice, y te alumbrará Cristo Jesús. En Romanos 13:11 dice, y esto, reconociendo el tiempo, que ya la hora es de levantarnos del sueño. Ya es tiempo de levantarnos de ese sueño, de no dejar que el enemigo nos tenga dormidos, sino que tenemos que levantarnos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. O sea que Pablo, la Biblia sí habla de ese sueño y aquí lo estamos viendo. Lo menciona en Efesios 5:14, Romanos 13:11. Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos. Ya es hora de no dejar que el enemigo nos tenga oprimidos. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen. Pablo hace la diferencia. El sueño natural, el que tú y yo debemos de disfrutar, es en la noche. Ese es el sueño. Dios quiere que lo disfrutemos. Se necesita, se requiere, este cuerpo requiere ese sueño para funcionar bien, para reflexionar bien, para pensar bien, para hacer buenos cálculos. Dice, porque los que duermen, de noche duermen, porque los que se embriagan, de noche se embriagan. O sea que hay cosas que se hacen en la noche y el sueño es una de ellas. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios,
vestido de la coraza de fe y del amor, con la esperanza de salvación como yemo. Así que nosotros dormimos, pero vamos a dormir en la noche. Vamos a descansar. Pero entre el día vamos a estar vigentes. No nos vamos a dormir. Tenemos que estar despiertos, listos, porque es lo que quiere el Señor. ¿Vas a dormir? Sí. Ok, ¿vas a dormir en las noches? Claro que sí. Yo sé que unos requieren más horas de reposo que otros, pero lo importante es que descanses. Cada cuerpo es diferente. Yo sé que hay unos que ya para las 9 ya están en camita, o otros para las 8. Todo depende de ellos. Hay otros que para las 11 todavía andan en fuego, todavía andan corriendo. Hay otros que no. Todo depende. Pero al final todos dormimos y descansamos. Porque se requiere. ¿Ok? Se requiere. El sueño natural. Pero el sueño falso no se requiere. Lo tenemos que rechazar. Es decir, yo no voy a participar de esto. Yo lo voy a reprender y yo voy a hacer lo que dice la Biblia, me voy a levantar. Porque fíjese lo que dice Efesios 5, despiértate, tú que duermes. Y cómo lo dice, y levántate de los muertos. O sea, así te tiene el enemigo, te tiene muerto, no estás recibiendo nada. Algo muerto no tiene vida, no responde, no se mueve nada. Y es lo que el enemigo nos quiere tener en ese estado de muertos, que el Señor nos habla y estamos muertos, el Señor quiere obrar y no respondemos. Y por eso viene este sueño falso, porque cuando usted oye la palabra del Señor, usted va a responder. Y cuando usted responde, usted recibe bendiciones del Señor. ¿Alguien diga gloria a Dios? Pero ¿qué si está dormido? Así como en el sueño natural, como unos duermen y no saben lo que está pasando, ok, está bien, eso es normal, es natural, porque para eso es, para que descanse. Pero en lo espiritual también lo mismo sucede. Viene el enemigo y lo hace que se duerma y no escucha nada de la palabra del Señor. Pero recuerde, ese sueño no es normal, no es el verdadero sueño, es el diabólico, es el falso. Es el sueño malo, que nosotros no debemos de aceptarlo en nuestras vidas. Eso no quiere decir que el enemigo no va a tratar de ponernos bajo ese sueño, no. Va a venir, lo va a querer hacer todo el tiempo. La cosa es que usted tenemos que reprenderlo cuando llegue, cuando sabemos, ay, me está dando sueño. Diablo mentiroso, te reprendo en el nombre del Señor. Porque yo vine a recibir de la palabra de Dios. Yo necesito escuchar. Yo necesito que crecer. Yo necesito que afirmarme más en el Señor. Y la única manera que lo voy a hacer es si escucho la palabra de Dios. Porque es lo que dice la Biblia. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra. Porque si usted no oye, no recibe. Y el que no oye no se puede comunicar. Y es lo que el diablo quiere, que usted no se comunique con el Señor. Él no quiere que usted reciba bendiciones. Él quiere que usted esté desesperado de irse y correr a la cama, en lugar de estar aquí queriendo más del Señor. Porque las palabras del Señor son las que dan vida. Son espíritu. Son verdad. Son fortaleza para sus vidas.